Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que vengo a darte una buena noticia. Esa noticia es que hay otra realidad posible. Siempre hay otra realidad posible porque tienes poder creativo. Lo hemos escuchado de una y otra forma, por ejemplo, cuando nos dicen que nuestros pensamientos organizan la realidad, o cuando nos hablan de la ley de la atracción, o cuando nos dicen que creer es crear. En fin, hay por ahí muchas enseñanzas que apuntan hacia la misma idea, que tienes poder creativo y que estamos viviendo en una especie de sueño colectivo, cuando la realidad que tú creas se junta con todas las demás realidades que cada ser consciente está creando, entonces se arma este tejido que llamamos vida, existencia, realidad. Y he querido hablarte de esto hoy porque en los anteriores 2 fines de semana tuvimos la suerte de escuchar y de recibir enseñanza y compartir ritual, ceremonia, cacao con don Carlos Castillejos, un abuelo maya. Y para mí lo que ocurrió, además de un intenso trabajo interno, fue también una renovación de la esperanza desde un lugar muy profundo. Entonces, lo que quiero compartirte hoy viene de este recuerdo que vino a mí a través de escucharle, y este es mi intento de transmitírtelo con mi palabra. Entonces, una idea que compartió que a mí me impactó muchísimo fue que si nosotros pensamos en el mundo como está actualmente y clave, como nos lo están contando y lo estamos asumiendo, pues a este planeta no le quedan más de unas décadas. Si centramos nuestra narrativa en los eventos lineales, y pongo entre comillas reales, que podemos apreciar como el calentamiento global, la guerra, el agotamiento de los recursos naturales, la sobrepoblación, un montón de cosas que están pasando y que además ya están ahí como en nuestro campo de percepción, como hablándonos o susurrándonos de un posible apocalipsis pronto. Pues si vamos con esa historia, entonces lo lógico es pensar que a este hermoso planeta no le quedan muchos años y que lo que viene es un gran colapso y cosas negativas. Personalmente, cuando yo entro y me dejo arrastrar por ese tipo de narrativas y les doy demasiada cabida en mi mente, por supuesto que me asusta mi futuro y mucho más el futuro de mi hija, el futuro general de este planeta. Y entonces noto cómo mi cuerpo se empieza a llenar de una especie de temor. Hay un eco ahí que está haciendo que mi sistema nervioso no acabe de regresar a regularse, etc. Estamos en un tiempo en el que recibimos mucha más información de la que las generaciones pasadas tenían accesible. Entonces te digo, si nos vamos con esa narrativa, si creemos que esa es la única historia posible para la Tierra, entonces el panorama no es muy halagador. Pero aquí es donde entran los abuelos, las abuelas de los pueblos nativos, de las tradiciones ancestrales, que a pesar de que Hollywood les ha pintado
como mucho menos avanzados, a veces como aborígenes, a pesar de que la filosofía y la academia les ha llamado simplemente animistas, porque pues estos pueblos creen que la montaña tiene vida, que el sol es una deidad, y con este tipo de categorías les hacen ver como si simplemente estuvieran llenos de superstición en sus cosmovisiones y fueran poco avanzados y sofisticados en comparación con el gran y nuevo Dios de la ciencia. Pues te tengo la noticia de que oculta, y a veces ni tan oculta, pero de alguna manera en estas tradiciones habita la sabiduría que ha sostenido la vida en este planeta. Y, por ejemplo, quiero compartirte que hace ya bastantes años, como 20 años, yo leí un libro mucho antes de que yo tuviera la experiencia directa de una ceremonia de ayahuasca. Me encontré un libro que se llamaba La vida es un sueño en un centro de meditación y me llamó mucho la atención y lo compré. Y este libro relataba la historia de un personaje, era una historia real, pero era una persona de Estados Unidos que había ido a la selva del Perú, a la Amazonía, a tomar ayahuasca. Y claro, él describe ahí sus experiencias, las visiones que tuvo, pero la realización más importante que tuvo es que los abuelos Shipibo con los que estuvo le mencionaron en algún momento que la vida es un sueño y que el sueño que los pueblos nativos, los pueblos originarios de este planeta estaban soñando era un sueño en el que había reciprocidad, respeto por todas las criaturas, un cuidado por la sostenibilidad, que este planeta y sus recursos duren, alcancen, se cuiden. Y que el sueño que en Occidente, o como se le conoce el norte, en los países donde habitan todas estas estructuras más modernas, industriales, estábamos soñando, era un sueño gris de edificios de cemento, donde todo se uniformizaba, todos se visten igual. Era un sueño de consumo, era un sueño, pues muchas de las cosas que ahora sabemos que están pasando, un sueño donde la deidad es el dinero, donde hay acumulación en vez de circulación. Y te cuento esto porque no quiero que suene como algo demasiado esotérico cuando digo que la realidad es un sueño. Desde que yo leí ese libro me quedó muy claro este concepto de que estamos soñando la realidad. Y lo que eso significa es que cada cosa que inventamos, que pensamos, que escribimos en un libro, el arte, entonces, por ejemplo, pienso en la música y pienso qué sueño tan diferente es pues una bella sinfonía o una música tradicional de pueblos originarios a un reggaetón o un corrido o incluso, ¿por qué no, un rap que habla de violencia, habla o pone a las mujeres en calidad de objetos sexuales, etcétera? Son sueños muy diferentes. Entonces, hace ya mucho tiempo que las abuelas, los abuelos, los sabios, las sabias de estas tradiciones, pues saben que justamente la realidad se construye
a partir de esto que estamos soñando. Y entonces, en este diseño inteligente, hermoso, divino, bajo el cual ha surgido la vida y que además es un misterio total, pues claro que hay muchas cosas que también han sido creadas para recordar eso. Y eso es lo que llamamos la memoria ancestral. Y en esta memoria, esta información que nos dice, tú tienes poder creativo. La vida no es lineal. Tiene una perfección matemática, pero la magia existe. La transformación, la transmutación, el ritual. Y ahí es donde se abren puertas que quizás en nuestra lógica racional no hemos considerado y que permiten que la realidad cambie. Quizás en este episodio estoy demasiado esotérica o volada y entonces quiero ir a algo más concreto y compartirte que uno de los más grandes regalos que yo recibí a través de comulgar e interactuar con plantas maestras, que es así como se le llama a veces a las plantas que nos dan una enseñanza poderosa acerca de nuestra propia vida. Una de las primeras cosas que me quedó clara es que tenemos poder sobre la realidad y que uno de los más grandes vehículos a través de los cuales se transporta este poder es a través de lo que pensamos y soñamos. Ojo, porque soñamos dormides y soñamos también en la vigilia. O sea, cada vez que yo grabo uno de estos podcasts, te estoy compartiendo una posible versión de la realidad. ¿Hace esto sentido? Y así cada vez que tú tienes una conversación con tus hijas y con tus hijos, les estás dando una versión de la realidad. Por ejemplo, ayer mi hija me preguntó acerca de un señor que no tiene casa y vive en las canchas de fútbol de Amatlán. Y me dijo, mamá, ¿por qué el señor que vive en el campo de fútbol no tiene casa? Y para mí fue muy impactante porque en ese momento me di cuenta de que lo que yo le dijera a mi hija iba a plantar en su mente una historia muy importante acerca de cómo funciona la vida, el universo, la abundancia, etc. Entonces, uno puede decir la respuesta automática, bueno, porque está enfermo, o bueno, porque no ha trabajado lo suficiente para tener una casa. ¿Qué le dices a tu hija? Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo haces una versión para una niña de 2 años que no sea una mentira y que no la lleve a reducir la realidad a los pensamientos y a las ideas bien simplistas que a veces nos hacemos? Bueno, no tiene casa porque no trabaja, pero eso no es verdad. Hay una historia mucho más larga acerca de por qué esto está pasando. Entonces, organizamos la realidad en un sueño individual a través de lo que hablamos, pensamos, hacemos, y luego se hace un gran tejido que contiene todas nuestras realidades. Y entonces don Carlos nos compartió esta historia que yo ya le había leído narrar en algún lugar, que decía que ya hace más de 30 años, me parece,
espero no estar equivocada, los mamos, los abuelos, los jefes de varias tribus, de varios pueblos originarios, se reunieron a generar un nuevo sueño para el mundo, el sueño de una nueva humanidad, viendo justamente que pues la perspectiva que venía no era muy halagadora. Estas mujeres y estos hombres sabios se reunieron y dijeron, es hora de renovar el mundo. Y entonces, literalmente y como un ritual a la vez, sembraron en la tierra sus copaleras, sus sahumerios, en un cementerio de sahumerios, diciendo, aquí muere este ciclo de la humanidad y estamos aquí soñando, imaginando lo que queremos para la nueva humanidad. Y es bien interesante porque estos pueblos originarios también tienen prácticas en las que proponen, y de eso se trató mucho el retiro que tuvimos en estos fines de semana, de trabajar con los sueños de la noche. No solo los sueños que soñamos despiertos, sino los sueños que soñamos durante la noche y al descansar. Y quizás ustedes lo sepan, pero si no les cuento, que una de las prácticas espirituales que también está en el yoga y en varias tradiciones ancestrales, en el budismo, etcétera, es trabajar con los sueños y darse cuenta mientras uno está soñando que está soñando. Y parte de los regalos que ese tipo de prácticas o ese tipo incluso de meditaciones nos da es darnos cuenta de que tenemos un poder sobre eso que se está proyectando. Cuando tú practicas y practicas, lo primero que empieza a pasar es que puedes darte cuenta, mientras duermes, que estás soñando. Y si eres suficientemente consciente, algo siguiente que se puede hacer es cambiar y hacer cambios y transformaciones en ese sueño. Bueno, es que esto es un paralelismo a la realidad que está sucediendo al mismo tiempo. Cuando estamos despiertos, si te cuento yo que todo está organizado por nuestros pensamientos, entonces claro que podemos transformar esos pensamientos y transformar la realidad. No es tan simplista como el New Age, las enseñanzas de la nueva era nos han hecho creer que es como que nada más repites 80,000 veces una afirmación y entonces te vuelves millonario. Esto no tendría mucho sentido, sino respirando y abrazando y entendiendo la complejidad de cómo hemos creado este sueño. Lo que vengo a decirte es que si tú te haces responsable de lo que tú estás soñando, o puesto en otras palabras, de lo que tú estás pensando, diciendo y haciendo, es más que suficiente para que la semilla que tú aportas a esta realidad sea una semilla que dé alimento, medicina, buen aroma, y no enfermedad, miedo, confusión, etc. ¿Significa esto que no puedes sentir o experimentar todo esto que llamamos negativo? O sea, que está mal cuando te enojas, que está mal cuando pones límites, que está mal cuando tienes que pelear de alguna manera o defenderte, etc. Nada más lejos de la realidad. Quiere decir que mientras más avanzamos en el camino, comprendemos, y gracias a estas enseñanzas y a las tradiciones que nos han hecho el gran y enorme favor de atesorarlas y guardarlas, comprendemos que todo tiene su lugar. Te pongo un ejemplo, muy escatológico y muy gráfico. Por supuesto que a nadie nos gusta cómo huele el excremento,
Cuando haces popó, a nadie le gusta cómo huele, no es algo agradable, no es algo que vas a exhibir, ni a comer, ni a presumir, ¿ya? Pero si tú pones eso en la tierra, los microorganismos que están en la tierra lo convierten en abono. En ese sentido, lo que sale de nosotros, la mierda, es un alimento muy sagrado para regenerar la vida. Y así te lo podría decir con muchas cosas. Por ejemplo, cuando le sale moho, el hongo, aquello que se pudre, le sale a la fruta, al pan, es como que no nos gusta esa imagen, no nos gusta ese olor, a los sentidos no le gusta lo que ve. Y sin embargo, es en esa transformación en la que la vida se recrea y vuelve a surgir. Entonces, simplemente lo que queremos, y no tan simplemente, pero en realidad lo que queremos es entender cómo funciona la vida. Y esto se hace a través de la contemplación. Y esto se hace a través del silencio. Y esto se hace a través de la presencia, nuestra capacidad de estar en la vida y entender que ya funciona. Entonces, dar una buena semilla, participar constructivamente, amorosamente, bellamente en el sueño, no significa que tienes que ser perfectita o perfectito, perfectite y que no seas humana o humano, porque en realidad el único propósito, si me estás escuchando en este podcast, seguramente eres humane y tu propósito es ser humana y jugar este papel que tenemos en medio. No somos un ser celestial, no lo somos. Tampoco eres un ser del inframundo, ¿no? El lugar que te corresponde es en medio y en medio estamos danzando y gestionando, elevando y haciendo descender lo que va para arriba y lo que va para abajo. Si acaso somos canales, que facilitan que las cosas vayan a su lugar. Pero hablándote de este sueño que hemos creado, pues sí estamos en un momento muy complicado en el que hemos desordenado a través de nuestro poder creativo mucho de lo que sucede aquí, porque cuántas personas hacen lo natural y lo inteligente como los animales, que es poner, sigo en este ejemplo, la mierda en la tierra para que pueda refertilizar. No. Entonces nos inventamos un sueño en el que hacemos pipí y popó en el agua y lo mandamos al mar, cosa que no tiene ningún sentido. Entonces tampoco quiero ser simplista y decir, tú solo sueña bonito y el mundo no se va a acabar. No, es como, bueno, te hablaba otra vez y te repito, pensar, sentir y hacer. Y como humanidad vamos a tener que encontrar una manera de hacer las cosas diferente, ¿ya? Y por eso entonces están surgiendo iniciativas de baños ecológicos. Y así como esto, muchísimas cosas más que hemos desordenado, pues hay mucha gente, quizás tú misma, que está sintiendo un llamado a volver a soñarlas de una nueva manera, ¿ya? No romanticemos lo natural y no creamos que esto significa que tenemos que volver necesariamente a vivir como cavernícolas y que la respuesta está en ir atrás. Porque, pues sabemos por la historia que no ha sido tan oficial y tan difundida, que ha habido civilizaciones muy iluminadas que han, que han prosperado en sueños bastante civilizados, inteligentes. Y bueno, a ver, es que lo natural es que las uñas te crezcan, pero no por eso no te las vas a cortar. O lo natural es que te salgan rastas en el pelo,
pero no por eso no te vas a peinar. O sea, no es que todo lo que hemos inventado está mal, es que simplemente hay sueños que tienen mayor belleza, mayor generosidad, mayor utilidad para todos y no solo para unos pocos. Y esto es lo que te vengo hoy a compartir. Sí, puede ser que el episodio de hoy tenga poco que ver con psicoterapia, al parecer. Y déjame saber en un mensajito qué te parece también este tipo de conversaciones. Pero para mí era importante compartirte que quizás le estemos dando demasiado espacio a narrativas apocalípticas del terror y de que el mundo se va a acabar. Lo digo retóricamente, pero sí, de que vienen cosas muy malas para la humanidad. Y ojo, esta no es una invitación a hacernos de la vista gorda y no concientizar y no mirar lo doloroso, para nada, sino a tener la valentía de mirar eso de frente tanto como se sienta adecuado para cada quien, pero también a retomar el poder en el cual no decimos, pues la realidad es así y yo me cruzo de brazos. Creo que algo que ha pasado en tiempos recientes, cuando vemos matanza, cuando vemos cosas muy inhumanas sucediendo y pareciera que están más allá de nuestro poder, y entonces esta es una invitación, y la invitación quizás más fuerte de este episodio es a no internalizar la impotencia, a no comprar la narrativa de que no hay nada que podamos hacer. Porque podemos seguir hablando en podcasts, como es una forma mía, pero también podemos salir a marchar, pero también podemos hacer huertos, pero también podemos educar a nuestros hijos de una u otra forma, podemos parir en casa, podemos, en fin, la lista de actos revolucionarios para que este mundo suceda de manera distinta son infinitos. Ir a terapia es una revolución. Amar tu cuerpo exactamente como es y sin tener que mutilarlo y meterle prótesis para que se parezca a lo que el sueño de allá afuera te dice que es bello, es una revolución. Leer, sentarte a meditar, trabajar tu propia sombra, transformar los propios hábitos que te destruyen, trabajar con tus adicciones, hacer consumo mucho más inteligente. En fin, la lista de los pensamientos y las acciones y los haceres y no haceres que puedes encarnar para ir construyendo un mundo distinto es infinita. Entonces, esta es una invitación a que, uno, recuerdes que estamos pensando, soñando, creando la realidad individual y conjuntamente. Recupera la idea y la noción, la certeza de tu poder creativo. Después, cuídate de lo que entra por tus sentidos, lo que ves, lo que oyes, lo que consumes en todos sentidos. Y de nuevo, no es una invitación a excluirte del dolor, sino va de la mano del punto anterior. Observa con discernimiento y con una certeza de que tienes poder creativo. Y después, sueña, transforma tu realidad, haz acciones, ten pensamientos, di palabras que ayuden a construir la realidad que quieres que sea posible. Te dejo este podcast por todas mis relaciones y en la búsqueda de crear una realidad en la que todos los seres tengamos un lugar de seguridad,
pertenencia y dignidad. Y bueno, si te gusta este podcast, por favor, dale seguir para que cada vez que haya un episodio nuevo, que generalmente son todos los lunes, puedas recibir notificación. Compártelo, etiquétanos en redes sociales y crezcamos haciendo la realidad que de corazón queremos que sea posible para esta humanidad, para este planeta y absolutamente todos los seres que viven en ella.